espero hoy que lo que vayamos a hablar hoy, pues espero que lo podamos entender primeramente. Segundo, espero que lo podamos llevar a cabo, que yo creo que es lo más importante. Y a la vez, pues espero yo pues poder, si Abba Yahweh así lo permite, aclarar a veces ciertas confusiones o ciertas dudas que a veces salen al aire, o a veces ustedes que conocen personas le han hecho ciertas preguntas o comentarios de la cual a veces no tenemos respuestas de aquellas cosas, y a veces pues nos deja pensando y puede hacer que nos confundamos. Amén. Y pues espero yo que en este día de hoy podamos comprender algo, ya que estamos en la parashá conocida como Mishpatim. Amén. Mishpatim, que significa preceptos. Otra palabra más allegada, juicios. Mishpat viene de juicio, ¿no es cierto? Mishpatim, juicios. Entonces estos son los juicios de Yahweh nuestro Elohim dado a su pueblo. Amén. Lo primero que nosotros tenemos que comprender hoy, para que vayamos analizando todo, ustedes saben que la Torah en realidad nunca fue dividida en parashot, lo que nosotros conocemos hoy. No fue dividida en capítulos, no fue dividida en versículos, ¿no es cierto? Simplemente los nombres de cada libro con el inicio de las primeras palabras que surgen en esos libros, como Bereshit. Se llama Bereshit porque es las primeras palabras. Bereshit, bara Elohim, ¿no es cierto? Pues son las primeras palabras que salen, como Shemot. Estos son los nombres, ¿no es cierto? Shemot, que significa nombres. También en Vayikra, que significa llamó, porque en Vayikra comienza y Yahweh llamó a Moshe, ¿no es cierto? Y en Bet Midbar, pues se llama Bet Midbar porque dice: en el desierto Yahweh habló con Moshe. Y pues tenemos el último libro de la Torah conocido como Devarim, ¿no es cierto? De la cual pues comienza, y estas son las palabras que Moshe se dirigió al pueblo de Israel. Entonces tenemos que comprender eso. No hay divisiones dentro de esos libros, ¿no es cierto? Entonces algo que tenemos que entender de la parashá anterior y la parashá que sigue, no hay como una división de lo que pasó anteriormente con lo que se va o lo que se está diciendo aquí en esta parashá, ¿no es cierto? La parashá de Yitro terminó con el gran acontecimiento de esa gran revelación de Yahweh nuestro Elohim cayendo o viniendo sobre el monte Sinaí, entregándoles, bueno, no le voy a decir entregándoles porque tenemos que comprender algo ahí, sino que la primera venida de Yahweh a su pueblo, o cuando se dirigió por primera vez a su pueblo, él se dirigió personalmente, ¿no es cierto?, audiblemente al pueblo, y él llegó a establecer lo que nosotros conocemos como las 10 palabras, o comúnmente conocido en nuestro idioma los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Nosotros que venimos de la serie de al frente, como decimos, y muchos de nosotros que crecimos en el catolicismo, es lo primero que el catolicismo enseña, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos se los enseñan a los hijos, a los niños, para que los vayan repitiendo y lo vayan diciendo, ¿no es cierto? Pero tenemos que comprender algo, nosotros que ahora venimos a la Torah, conocemos Torah, y sobre todo nosotros que tenemos la revelación de Yeshua HaMashiach. Amén. Porque en este camino que nosotros conocemos, la revelación de Yeshua HaMashiach, puede hacer que en el transcurso del camino nos confundamos con muchas leyes, preceptos y estatutos, que uno se queda: ¿cómo podemos ejecutar estos mandamientos hoy en día, especialmente en nuestro tiempo moderno? ¿No es cierto? Entonces tenemos que comprender, como le dije, no hay una división entre la parashá anterior como en esta. Es todo algo continuo y corrido. Viene Abba Yahweh, le habla personalmente las 10 palabras. Amén. Y eso es muy importante, ¿no es cierto? Las 10 palabras, viene el pueblo, le dice: ya basta, porque no podemos contener la presencia de Yahweh, la voz de Yahweh. Y le dice más bien: Moshe, sea usted el mediador entre nosotros y Yahweh nuestro Elohim.
Y Moshe se queda como medio, ¿pero por qué? No tengan miedo. Y viene Abba Yahweh y le dice, sí, ellos tienen la razón en esto, no vaya a ser que ellos mueran. Y después lo último que da es la estipulación acerca de levantar un altar. ¿Y cómo levantarlo? Dice que no puede ser con piedras, ¿qué? Talladas, sino que tienen que ser piedras sin ningún tipo de forma, ¿no es cierto? Y eso es muy interesante porque pues sabemos que ya en pocos momentos se va a dar el mandamiento del Mishkan, y dentro del Mishkan hay una ordenanza de cómo levantar un altar dentro del Mishkan. Entonces está como medio, no voy a decir controversial, sino queda en el aire porque Abba Yahweh va a mandar a hacer un altar. Si ya más adelantito, en unos días, se va a dar las instrucciones del Mishkan adentro, ¿no es cierto? Y el altar que se va a convertir la fuente de conectar lo físico con lo espiritual. Amén. Pero después de ahí, Abba Yahweh después comienza a hablarle a Moshe y dice que Moshe va y les dice al pueblo, y ya sabemos estos dos capítulos 22 y 23, que es puros mandamientos, ¿no? Estatutos y decretos que Yahweh se le entrega, o que Yahweh se le da a Moshe, y Moshe ahora se lo está dando al pueblo, ¿no es cierto? Se lo está dando al pueblo, ¿ok? Todavía las dos tablas no se han dado, ¿ok? En el capítulo 24 es cuando ya se va estableciendo los de las dos tablas, ¿no es cierto? Un poquito más adelantito ya, en la próxima parasha ustedes van a mirar que ya comienza el establecimiento de las dos tablas, que viene Abba Yahweh, lo escribe con su dedo, se la entrega a Moshe, y pues ya sabemos el resto de la historia que viene ahí, ¿no es cierto? Pero quiero que entiendan algo, lo que se escribió en las dos tablas fueron ¿qué? No fueron los 53 mandamientos que nosotros miramos en esta parasha. No, eso no fue escrito en esas tablas. Lo único que se escribió en las tablas fueron las palabras audibles que salieron de la misma boca de Yahweh nuestro Elohim, ¿no es cierto? Y esas son los mandamientos que se les dio, o se les dio a Moshe para que Moshe se lo diera al pueblo. Y las tablas se convirtieron en testimonio para el pueblo de Israel. Pero en esas tablas no están estos 53 mandamientos. ¿Están conmigo? ¿Por ahora? Ok. Los 53 mandamientos son los detalles o mandamientos detallados que vienen a ser parte de las 10 palabras que se dieron. ¿Están conmigo? Abba Yahweh da las 10 palabras como resumen de lo que es la Torah. Amén. Y estos 53 mandamientos ya son mandamientos detallados, estatutos, juicios detallados que se le entrega al pueblo de Israel para que cuando ellos, está el mandamiento, no mates. Entonces ahí en el capítulo 22 y 23 va detalladamente cómo puede uno convertirse en un asesino y qué hacer cuando se encuentra un asesino en medio del pueblo, ¿no es cierto? En medio del pueblo tiene que haber 1 o 2 testigos, y ya sabemos, y muchas otras cosas, cómo tratar con Yahweh, cómo tratar con el prójimo. Amén. Entonces tenemos que establecer eso para que nosotros vayamos comprendiendo, porque en nuestros días nosotros quedamos, yo creo que a veces bien confundidos, y desafortunadamente yo creo que se está surgiendo más aún en nuestros días. Ustedes mismos conocen personas donde dicen que hay mandamientos o mandamientos que ya son totalmente anulados, y cuando uno va en ese camino, comienza a mirar los mandamientos como en una forma de, pues esto sí y esto no, esto sí y esto no. Si uno sigue en esa mentalidad, mis hermanos, va a llegar a un punto donde ya la Torah no va a ser como el enfoque de lo que en verdad la Torah fue dada.
Amén. Porque nosotros nos comenzamos a mirar y nos comenzamos a meter en los detalles de todos los mandamientos. Y este mandamiento sí, pero está lo del mandamiento de la unidad, está el mandamiento de los levitas en el templo, están todo esto. Entonces cuando comenzamos a mirar los detalles de cada uno de estos, ya comenzamos a dudar y comenzamos aún a preguntar, ¿será que esto, lo que está escrito en verdad, es verdadero? ¿O estos son inventos que han surgido de hombre? Amén. Y lo que pasa es que nosotros tenemos que comprender, ahora que nosotros tenemos la revelación de Yahshua HaMashiach, tenemos que comprender los tiempos y cómo la Torah se ejecuta en estos diferentes tiempos del crecimiento del pueblo de Israel. En este caso, en el crecimiento de la nación de Abraham, la nación de Israel. Lo primero que nosotros tenemos que establecer, ¿para qué fue dada la Torah? ¿Cuál fue la razón para cuál la Torah fue dada? Primero tenemos que establecer, es un documento legal. ¿Es un qué? Un documento legal que le da a una nación esclavizada, y se le da este documento legal de los sí y de los no, para vivir en una comunidad, en una sociedad tranquila, en shalom, dándose el honor mutuamente, como dándole honor al rey que establece este documento legal. Amén. Entonces, ¿para qué sirve este documento legal? Es bien simple y no tenemos que ir más allá a tratar de buscar muchas cosas. ¿Para qué sirve este documento o para qué fue dada esta Torah? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuál fue la razón? Rabino Google, ¿cuál sería la razón de que Abba Yahweh saca a este pueblo, lo lleva al desierto y le da esta Torah? Y esta Torah se establece dentro de la nación de Israel y es una guía para su sociedad, para sus vidas, como físicamente, agriculturalmente, como espiritualmente. Amén. Entonces, una pregunta simple que podemos responder simple: ¿para qué fue entregada la Torah? ¿Cuál es la razón? Para dar las leyes en un pueblo, en una ciudad, para que la ciudad camine bien. Amén. Amén. Creo que la Torah es para que haya un pueblo justo, amén. Para que el gobernante pueda gobernar bien el pueblo. Amén. Para que el gobernante pueda gobernar bien y la sociedad pueda dirigirse en una conducta, vamos a decir, piadosa, ¿no es cierto? Ok. Identidad. Ok. Amén. Amén. Como un anillo, un contrato, un documento que dice: si tú haces cierta cosa, yo seré tu esposo, ¿no es cierto? Casuástico, muy bien. Y usted puede ser mi esposa. Pero lo más interesante y lo más simple es que la Torah, y yo creo que Shaul como que le da al clavo, ¿no es cierto? Rapidito, como al dedo al anillo. Shaul lo dice bien simple. La Torah establece la condición del corazón del hombre. Simple, ¿no es cierto? Él dijo: yo no sabía que tal cosa era pecado hasta que la Torah me dijo que esto es pecado, ¿no es cierto? Como nosotros que venimos de las naciones no sabíamos que el puerco era algo malo, y nosotros estábamos dichosos comiendo el chicharrón. Mis hermanos nicaragüenses, ¿cómo es que se llama? ¿El bao? No, ¿cómo es el otro? El viborón, ¿no es cierto? Ajá, masitas de puerco. A mis hermanos cubanos que les gusta el congrí con el puerquito, ¿se acuerdan de esas cosas? Nosotros que vivíamos en Miami.
el lechón asado, la lechona para el 25 y el 31, ¿no es cierto? O sea, estas cosas no lo sabíamos, nosotros estábamos ignorantes a ella. Viene la Torah a nosotros y nos muestra en realidad la condición en la cual nosotros estamos. ¿Qué? Nuestra condición es mal, porque no estamos al margen o al marco de Yahweh nuestro Elohim y el documento que Él dejó para una nación y para que esa nación se convirtiera en su pueblo, ¿no es cierto? Entonces Él dejó un documento. Cualquiera que siga este documento, este será considerado para mí mi pueblo, mi hijo, mi nación, un reino de sacerdotes, un especial tesoro, como nuestro hermano Efraín nos estaba enseñando la semana pasada. Amén. Y entonces la Torah te va a enseñar tu condición, ¿qué? De tu corazón, tu estado espiritual como moral, ¿no es cierto? Porque aquí hay muchos mandamientos que son morales. Muchos que tienen que ver con la moralidad sexual y muchos otros mandamientos de la cual te dice si tú eres de una persona con un carácter moral o no moral. Amén. Entonces te va a enseñar tu qué, tu condición. Te va a enseñar la realidad y la santidad en la cual usted y yo en realidad caminamos con Yahweh nuestro Elohim. Mira lo que dice el Melech David en uno de sus Tehilim. Dice: la Torah de Yahweh es que perfecta, convirtiendo almas. El testimonio, ustedes miran cómo aquí el Melech David lo cambia de Torah después a qué, testimonio. Yo les dije que lo que era testimonio para el pueblo de Israel, ¿qué eran? Las tablas o las 10 palabras. Entonces aquí se está haciendo una diferencia entre lo que es conocido como Torah y lo que es conocido como el testimonio. Entonces dice: el testimonio de Yahweh es fiel, instruye a niños amamantando. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué es lo que le dijeron a Yeshua HaMashiach? ¿Cuál es el mandamiento más grande de la Torah? Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todos tus recursos. ¿Y amarás a tu prójimo? ¿Eso no está en las 10 palabras? ¿Ese no es el resumen de toda la Torah? Claro que sí, ese es el resumen. Eso se le da como leche, dice Shaul. Y yo les di a ustedes leche. ¿Para qué? Para que se nutieran de la leche. Pero llega a un punto donde ya tiene que ¿qué? Que crecer y comenzar a comer sólido. Entonces el testimonio o las 10 palabras de Yahweh es la esencia de todos los preceptos y los mandamientos dentro de la Torah. Amén. Esos son estos 53 juicios, como después más adelante vamos a mirar los mandamientos que se le dieron a los levitas, a los sacerdotes, como mandamientos en Devarim que se modificaron o evolucionaron, ¿qué? Eso mismo, de mandamientos que ya se prescribieron anteriormente. Amén. Y eso es lo que la Torah es. La Torah es algo de la cual camina contigo. Amén. Por eso puse como título allá arriba: ¿la Torah cambia? Entonces es algo que yo espero que lo podamos responder. Es más, el Melech David sigue diciendo, el Melech David le encantaba hablar de la Torah. Amén. Si ustedes miran como el Tehilim 119 verso 1, ese Tehilim, que es el Tehilim más largo que él compuso, solo tiene que ver con ¿qué? Con la Torah de Yahweh, con los mandamientos, con los estatutos y el amor hacia ellos. Y él no lo dice como nosotros a veces decimos: ay, es que hacer tal cosa. No, su deleite era amar. Él literalmente se puede notar que él intimaba con los mandamientos de Yahweh nuestro Elohim, algo que nosotros tenemos que comenzar a aprender a hacer, ¿no es cierto? Dice el 119:1: bendecidos son
los que sus caminos son sin iniquidad. Yo les dije una vez que es iniquidad, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan qué era? A ver, ayúdenme. Tratar sin equidad, lo opuesto de lo que es Yahweh nuestro Elohim. Yahweh es un Elohim de equidad y Él desea que nosotros seamos igual, equitativo, ¿no es cierto? Entonces la persona que hace lo opuesto está en iniquidad. Amén. Entonces dice, bendecidos son los que sus caminos son sin iniquidad, ¿no es cierto? Los que caminan por la Torah de Yahweh. Entonces una persona que camina por los mandamientos de Yahweh es una persona que no se va a ir del camino de la equidad. O sea, en pocas palabras, no va a ser una persona sin equidad, sino que va a ser todo justo, ¿no es cierto? Una persona que es equitativa sabe que no le va a robar. Digamos, si ustedes trabajan, mis hermanos, en un lugar que es por hora, ¿no es cierto? Y tú tienes que salir a cierta hora, tú no le vas a robar, vas a ser equitativo, no le vas a robar, ¿no es cierto? La hora, digamos que tu salida es a las 5, pero tú le dices, oye compañero, tengo que irme, me voy a ir a las 3, pero por favor, poncha, ¿no es cierto? Como decía, ponchame, ¿no es cierto? O sea, lo que trabajamos en eso, pues ya sabemos qué significa ponchar, ¿no? Póncheme. Entonces, muchos de nosotros hacíamos eso, ¿sí o no? Cuando que trabajábamos en eso, oye, tengo que hacer tal cosa, por favor, cúbreme, pero a tal hora, que es la hora de salida, esto. Pero tú robaste, ¿qué? Digamos 2 horas, 1 hora, 45 minutos, media hora, lo que sea, pero eso es dinero robado. Entonces la persona que guarda Torah mira estas cosas y ya sabe, no, es que yo no puedo hacer esto porque hay alguien mayor de la cual yo tengo que honrar, y que el resto de las personas sepas que yo lo honro, para que ellas entiendan a quién honro y a quién se le debe el honor. Amén. Entonces la Torah sirve para eso. Te enseña tu condición, te convierte tu condición, y ahora tú caminas en una nueva conducta, en una nueva condición. Amén. ¿Están conmigo? Entonces la Torah simplemente sirve como un espejo interno, vamos a decir. La Torah de Yahweh te va a revelar si tú eres una persona sadik o no. ¿No es cierto? Una persona que camina bajo la Torah se le va a mostrar si eres una persona libre o si eres una persona esclavizada. Es interesante que esta parashá, Mishpatim, comienza con la esclavitud. ¿Sí o no? Es interesante. Ni siquiera se le había dado la tierra al pueblo de Israel todavía. Y Abba Yahweh lo primero que comienza a dar, después de él hablar audiblemente, es decirle al pueblo de Israel qué hacer con la persona que se empobrece dentro del pueblo. ¿No es cierto? Pero no lo vas a tratar como fueron ustedes tratados, ¿no es cierto? Ustedes van a ser personas equitativas con aquellos que fueron pobres o están pobres. Amén. Entonces la Torah te va a ayudar a ti a vivir un camino de justificación ante Yahweh nuestro Elohim. Amén. ¿Están conmigo? Ok. Dice Vayikra, si alguien me puede ayudar, Vayikra, Levítico capítulo 20, verso 7. Cuando lo tengan me dicen amén, o si alguien lo quiere leer. Por lo tanto, dedíquense a ustedes mismos como Kadoshim. Ustedes, pueblo, serán Kadoshim, porque yo soy Yahweh su Dios. Por lo tanto, dedíquense en ustedes mismos como Kadoshim, o sea, en pocas palabras, apártate, sea apartado, porque yo Yahweh tu Elohim es Kadosh, es apartado. Entonces la Torah nos ayuda a nosotros a ser ese pueblo apartado.
¿Están conmigo? Pero ¿qué pasa cuando nosotros comenzamos a buscarle razonamiento humano a los mandamientos de Yahweh? ¿No es cierto que no? No hay una cabida. Y desafortunadamente, mis hermanos, cuando nosotros queremos buscar la razón del porqué del mandamiento, ¿ustedes saben qué nos estamos convirtiendo? En un abogado. ¿Qué es lo que hace el abogado? El abogado mira la ley, el estatuto y el porqué del estatuto para buscar otra opción legal, entre comillas, ¿no es cierto?, para no ser culpable o no ser encontrado culpable de la fracción o de la consecuencia de esa ley. Entonces, cuando nosotros venimos a la Torah y buscamos el porqué del mandamiento, pero es que esto, pero es que ya no estamos en la tierra, pero es que no estamos en esto. Perfecto, sí, todo se entiende. Es ok, no estamos en la tierra. Hay ciertos mandamientos que no se pueden hacer porque no estamos literalmente en la libertad para poder hacerlo. Pero lo que pasa es que no conocemos los tiempos. Y lo que se hace en esos tiempos con la Torah. ¿Están conmigo? Ok, vamos a ir un poco más rápido para después comprender esto y podamos mirar la Torah en cada uno de estos tiempos y después de pronto poder tener una mejor idea de lo que en realidad la Torah es para nosotros. Hay muchos mandamientos que sí, que no se pueden hacer, pero lo que pasa es que cuando nosotros llegamos a ese punto, entonces entramos como entre una línea bien delgadita, donde o seguimos a Yahweh o nos volcamos hacia otras cosas y entramos más bien en más confusión, en más rebelión, en menos identidad y menos conexión con el verdadero de aquel que te dio estos mandamientos. Primero, esta Torah, yo les dije que es un documento ¿qué? Legal, dado por un rey para todos aquellos que quieren ser parte de ese reino. Entonces, cuando comenzamos nosotros a buscar el porqué o el razonamiento de las leyes de ese reino, entonces estamos nosotros literalmente diciendo, ¿será que este rey o este reino es beneficioso para mí o no? Es lo que estamos diciendo. Ustedes, ¿por qué ustedes creen que muchas personas de aquí de los Estados Unidos se quieren hacer ciudadanos? Porque hay ciertos beneficios que se le da al ciudadano, al residente, y el extranjero pues desafortunadamente lo tienen el ilegal. Usted sabe que sí, sin derechos. Usted sabe que Abba Yahweh funciona de la misma manera, aunque la Torah es para el extranjero como para el natural, pero también están establecidos estas cosas. Abba Yahweh le dice, como digamos, está la Shemitah, ¿no es cierto? Y está el jubileo. Pero ¿qué pasa si usted le da la tierra a un extranjero? ¿Se la vende a un extranjero? No puede, porque es un extranjero y no sabe las leyes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puede usted ir en el tiempo de la Shemitah o en el tiempo del jubileo y decirme, oye, regrésame la tierra? ¿Qué tierra? Es más, hay un mandamiento donde Abba Yahweh dice, no le vendas la tierra a ningún extranjero, porque la tierra es mía, dice Yahweh nuestro Elohim. Amén. Entonces Abba Yahweh también hace distinción en esta área, ¿no es cierto? No estoy hablando espiritual, no estoy hablando de eso. En esta área del pueblo, el ger, como el residente, que es como temeroso, y el que es simplemente no es, sí. Es una persona que está ahí porque está ahí. Entonces, la Torah o ese documento que está ahí, mis hermanos, es dada al ciudadano y el ciudadano se tiene que dirigir bajo ese documento. ¿Qué pasa con el ciudadano de los Estados Unidos si rompe una de estas leyes? Se va a un abogado a ver si puede ser liberado de esto. Y si no es liberado, mi hermano, ¿qué? Es castigado conforme al castigo dado en esa Torah. Ustedes saben que
La ley de los Estados Unidos es conocido como, los primeros mandamientos es conocido como el Bill of Rights. Son 10, no voy a, bueno, digo 10 mandamientos, pero son 10 leyes. Y cada una de estas leyes, derechos, derechos que se le da al pueblo, ¿no es cierto? El primero, la libertad de poder, la religión. El segundo, de poder tener armas, ¿no es cierto? Entonces así tiene sus derechos, pero dentro de estos derechos hay subderechos que fueron añadidos más adelante. Vamos a mirar que la Torah funciona de la misma manera de los 10 mandamientos o las 10 palabras que después el pueblo se va a regir y va a tener submandamientos de cada categoría. ¿Están conmigo por ahora? Ok. Entonces vamos a seguir. Entonces dice Abba Yahweh, sea Kadosh, porque yo, Yahweh su Elohim, es Kadosh. Viene Yeshua HaMashiach y le dice al pueblo que lo está escuchando, así que sean perfectos como su Padre en el cielo es. ¿No son las mismas palabras? El medio hermano de Yeshua dice, Jacob, Santiago 2:10 dice, porque una persona que guarda toda la Torah, escuchen esto, pero falla en un punto, es culpable de violarla. Qué interesante, ¿no es cierto? Entonces, hay severidad, ¿no es cierto?, en no guardar o no ejecutar uno de los mandamientos. Por más ilógico que sea, usted lo tiene que guardar, pero vamos a mirar ahorita cómo la Torah se manifiesta en estos diferentes tiempos, ¿ok? Que espero yo que nos ayuden a nosotros comprender, y la esencia está en los 10 mandamientos o en las 10 palabras de nuestro Elohim. ¿Están conmigo? Y algo por la cual también nuestro Mashiach nos dejó a nosotros, que nos ayuda, pero bárbaro, ¿no es cierto? Y a veces lo más simple, mis hermanos, es lo que yo creo que es lo que nos da el clic para que nosotros tengamos una vida próspera. ¿Cuántos de ustedes desean una vida próspera, mis hermanos? Yo creo que todos de nosotros, ¿no es cierto? Antes de Mashiach había 2 escuelas, ¿no es cierto? La escuela de Shammai, bien estricta, y la escuela de Hillel, con un pensamiento más flexible en el área espiritual. O sea, que los mandamientos ya comenzaron a convertirse en espiritual en la vida del creyente. Amén. Entonces dice Hillel en la Mishnah, en Pirkei Avot, no puse dónde, pero dice el Hillel, como dijo el rabino Hillel, lo que es odioso a ti mismo, no lo hagas a ningún otro. Usted sabe que nuestro maestro también dijo lo mismo. Matitiahu, capítulo 7, verso 12 dice, siempre traten a otros de la forma que a ustedes les gustaría que los traten. Pero aquí viene lo interesante, porque esto resumen las enseñanzas de la Torá y los profetas. ¿Cómo esto funciona entonces? Esto es algo simple. No traten a otros como usted no quiere que te traten, ¿no es cierto? ¿A ti te gusta que te griten? Pues no le grite a otro. ¿A ti te gusta que te roben? Pues no le robe a nadie. ¿A ti te gusta que te sean injustos? Que sean injustos con ustedes. ¿No es cierto que a veces se enoja cuando la persona es injusta con uno, ¿no es cierto? Y encima, como que camina, como que no, nada pasó. ¿No es cierto que eso duele? Sí, entonces no haga lo mismo, ¿no es cierto? ¿Están conmigo? Pero esto también, como dice aquí, esto resume la Torá como los profetas. Esto quiere decir que los mandamientos también dirigidos a Yahweh son igual o son iguales. No trates a Elohim como tú no quieres ser tratado. ¿A ti te gusta que Yahweh te escuche? Escúchalo a él. ¿A ti te gusta que Abba Yahweh sea atento contigo? Sea atento con él. ¿Están conmigo?
Y esto es algo simple. Esto, mis hermanos, yo me acuerdo que a mí me enseñaban esto en la escuela elementary. Esto me enseñaban. Esto yo me acuerdo que se llamaba The Golden Rule. La Golden Rule, y es más, casi en todos los colegios, los profesores a veces lo tienen ahí. No traten a otro como no quiere o como no deseas que te traten a ti. O sea, y eso se lo enseñan a los niños. Viene Yeshua HaMashiach y nos lo dice a quiénes, a nosotros. Entonces, si nosotros deseamos que Abba Yahweh actúe de cierta manera con nosotros, ¿qué quiere decir? Pues haga lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué ustedes desean de Yahweh? Algo simple. Solamente ténganlo en su mente. Escríbanlo de pronto. Pues trate con Elohim igual. Y esto resume todas las enseñanzas de la Torah. Entonces lo que está diciendo Yeshua HaMashiach es: no te enfoques, no estoy, mira, para que me vayan, no es que estoy diciendo que la Torah no sirve, o que caducó, o que fue anulada, no, sino que no te enfoques en los detalles dentro de ese mandamiento, sino más bien busque la esencia del mandamiento. Amén. Tzipziot. ¿Cuál es la razón de los tzipziot? ¿Qué? Recordar los mandamientos, ¿no es cierto? Amén. Pero ¿qué pasa si tú ya eres una persona que digamos que está conectada con Yahweh nuestro Elohim? Bien conectada. Un tzadik, digamos que eres un tzadik. Vamos a usar la palabra tzadik, que eres una persona justa, que es una persona como Job, como Abraham. Escúchenme las personas que voy a decir. ¿Ok? Como David, como estos grandes de la Torah. ¿Ok? Pero vamos a ir antes del mandamiento de los tzipziot. Abraham. A él se le dijo que se pusiera tzipziot, pero Abba Yahweh dijo que él guardó cada uno de los mandamientos y estatutos de Yahweh nuestro Elohim. ¿Están conmigo? ¿Qué quiere decir? La elevación o la evolución de la Torah en el corazón y la actitud de la persona. Y es ahí donde la Torah comienza a hacer efecto en la persona. Que sí, que tú te conviertas en un tzadik, que no necesitas los tzipziot, mis hermanos, para nosotros estar allá afuera y no voltear la cara o los ojos a algo que deshonra, digamos, a tu esposa, a la falda ajena, sí. Sí. ¿Me están entendiendo? Que no necesites que de repente cuando da la vuelta y te toca, sí. ¿Me entienden? Eso sería bonito, ¿no es cierto? Pero muchos de nosotros no hemos llegado a esa estatura. Hay unos que sí, hay otros que no. Pero eso no quita el hecho del que no lo puede hacer, no se lo ponga. Como el que lo tiene dominado, todavía no lo hagas. Lo vas a hacer porque tú estás viviendo en un tiempo. Cuando llegues a otro tiempo, pues puede ser que ya lo no necesites. Pero eso lo vamos a mirar más adelante. ¿Ok? Amén. Entonces, dice Yeshua, escrito por Matitiajo, si no quieres que te traten de una forma, no lo trate de ¿qué? De esa misma forma a esa persona, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la Torah se adapta a nuestras debilidades. ¿Cómo es eso? A nuestra fragileza humana. La Torah se adapta a ella, pero no en lo que nosotros creemos que nos va a dar la superfuerza. Y tú haces, no. Como dice Shaul aquí arriba. Hubo un tiempo, Romanos 7:9, hubo un tiempo que estando fuera del marco de la Torah, yo estaba vivo. Escúchenme esto.
lo que está diciendo Shaul, porque a veces puede ser que sea medio, ¿qué está diciendo Shaul? Como que, mira, hubo un tiempo que estando fuera del marco de la Torah, o sea, que no estabas bajo la Torah, que no estabas guardando los mandamientos, dice Shaul aquí, yo estaba vivo. ¿Y cómo es eso? Vas a mirar, dice, pero cuando el mandamiento en verdad me alcanzó, el pecado cobró vida. Entonces, ¿qué está diciendo? La paga del pecado es, cuando tú no conocías Torah, tú estabas creyendo que estabas vivo, que estaba todo chévere, todo nice, que tú vas a lo bueno. Yo soy una persona buena, pero en otros momentos no tanto, ¿no? En ciertas cosas. Viene la Torah, ¡pum! Se reveló el pecado. Entonces, ¿qué cobró vida? El pecado cobró vida en ti. Porque ahora tú sabes, mira, antes yo era un adúltero, pero no sabía. ¿Ok? Digamos, ejemplo. Antes yo era un adúltero. No conocía Torah, ni nada de esas cosas. ¿Ok? Yo voy y hago mis cosas. Pero llega un punto donde la Torah viene a mi vida y yo comienzo a mirar y después voy a la Torah. Tal persona que hace tal cosa, considerado adúltero. El pecado que yo lo tenía como nada, ahora cobró vida ¿en qué? En mí. Y cuando cobra vida en la persona, ¿qué se necesita? Redención. ¿Sí o no? Se necesita redimir eso. Si no, vas a seguir caminando en muerte. Vas a seguir caminando con la culpa sobre ti mismo. ¿No es cierto? ¿Están conmigo? Entonces eso es lo que Shaul está diciendo. No lo malinterpretemos. ¿Ok? No es que bajo la gracia, bajo la ley y todo. No. La Torah cobró, o sea, la Torah hizo que el pecado cobrara vida. No está diciendo que la Torah es pecado, no. Sino que la Torah te hizo mirar tu pecado. Y que tú necesitas redención de ese pecado. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que dentro de la Torah no hay una ofrenda, un sacrificio que te redima del pecado del adulterio. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? No lo hay. O hay un pecado, hay una ofrenda, hay un requisito dentro de la Torah que te libere de un pecado voluntario. No lo hay. Dice la ley que si alguien comete un Error. cuenta en siendo inadvertido, se da cuenta del pecado, tiene que ir del cojón para mirar. Exacto. Involuntario, dice. ¿No es cierto? Un pecado involuntario. Pero ¿cuántos de nosotros hemos pecado voluntariamente? Muchos de nosotros. Entonces la Torah te muestra tu condición. Ahora tú necesitas un redentor. Y en este caso, un fiador. Y en este caso, Yeshua HaMashiach se convirtió en un fiador de nosotros que murió para que nosotros cobráramos ¿qué? Vida. Amén. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos venir y decir de los mandamientos como que este sí, pero este no, pero es que este, lo otro, pero es que aquí, es que lo otro? Tenemos que comprender la Torah en diversos tiempos. Tenemos el Olam Haba. ¿Ok? Aquí está el Olam Haba. ¿No es cierto? Un tiempo. Aquí está el Olam Hasé. Y es aquí, en este tiempo, donde muchos de nosotros nos confundimos. Este es lo que es conocido como el Yemot HaMashiach. ¿Ok? Olam Hasé, los días del Mesías,
y el Olam Jabá. ¿Están conmigo? Entonces, el reino de ahora, o este reino de aquí, el reino de Mashiach y el reino venidero. Amén. ¿Están conmigo? Esto es conocido como los 1000 años de reinado del Mesías, ¿no es cierto? Eso es lo que dicen las Escrituras, ¿no es cierto? Que va a venir un tiempo donde ya no va a ser o no va a servir y nosotros vamos a estar aquí. Yeshua HaMashiach reinará con nosotros por 1000 años, ¿no es cierto? Y después de 1000 años será suelto y va a haber un revuelto, y después de esa revuelta llega el Olam Jabá, ¿no es cierto? Donde ya todos seremos perfectos, dice la Torah. ¿Están conmigo? Amén. Aquí en este medio de aquí, después del reinado de Mashiach, está lo que es la pelea, ¿no es cierto? Con Hasatán y todo eso. Y después el lago de fuego y los que van a ser tirados en ese lago. Y todos los otros que serán resucitados al juicio. Y con ellos también se van a este lago. ¿Ok? Hay muchas maneras de interpretar eso. Y en el día de hoy no lo vamos a interpretar. ¿Ok? Pero lo que yo quiero que entendamos son los tiempos de aquí. Amén. Entonces, Olam Hased. Esto, los días del Mashiach. Y aquí, ahora la pregunta es, ¿cómo la Torah funciona aquí, aquí y aquí? Para poder comprenderlo un poquito, espero yo que lo podamos comprender, vamos a comprenderlo al revés, de aquí, aquí, hacia aquí. ¿Ok? Y cómo la Torah se manifiesta en cada uno de estos lugares. Entonces vamos a comenzar. Olam Jabá. Pregunta. ¿La Torah se necesita en el Olam Jabá? Necesitamos los sacrificios. Necesitamos que alguien esté ahí diciéndonos qué hacer, qué no hacer, cómo vivir, cómo no esto. El Olam Jabá, ¿se necesita esta misma Torah? ¿Qué ustedes piensan de eso? Los sabios dicen que en el tiempo de los días del Mashiach, ¿ok? Olam Jabá. Pero antes que llegue el Olam Jabá tiene que llegar, ¿qué? Entiendan lo siguiente. Aquí en este reino se dice que esto que está aquí se cumplirá más estrictamente que aquí. ¿Están conmigo? 1000 años de ¿qué? De reinado. Acuérdense que dice que el que no vive más de 100 años será ¿qué? Maldito. Dice que después de los 1000 años también los justos serán engañados. ¿Están conmigo? Entonces, quiere decir que aquí dicen como los sabios, como muchas otras teólogos y muchos otros que conocen de la Torah, aquí es donde esto será llevado más estricto. ¿Ok? Los mandamientos en el Olam Jabá serán anulados. ¿Están conmigo? Los mandamientos, la Torah, que nosotros conocemos, que se le dio al pueblo de Israel, serán, es que yo creo que si decimos la palabra anulado como que queda media mal, ¿ok? No será necesario los mandamientos aquí, porque algo va a ocurrir aquí con las personas cuando lleguen aquí. ¿Están conmigo? Va a haber una transformación. Amén. Entonces, en el Olam Jabá dice el libro de Revelaciones que cuando ese día llegue, dice que los santos, los Kadoshim, no necesitarán la luz del sol, porque Yahweh será
la luz para todos ellos. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que nos trae a nosotros? A veces nosotros miramos eso y nos hacemos la película de nosotros en el cielo con gran luz. ¿Ok? Pero ¿qué en realidad Yohanan le está tratando de transmitir al pueblo cuando dice eso? ¿Qué? Que la luz que va a brillar ahí te dará, mis hermanos, a ti la sustancia, la revelación, el conocimiento completo de toda la Torah. La Torah literalmente aquí ya vivirá en ti, literalmente en ti. Tú serás una Torah viviente. ¿Como quién? Yeshua HaMashiach. Una Torah viviente que vas a ejecutar la Torah a la perfección, porque la luz de Yahweh es la que va a alumbrarte a ti y tu y la revelación de la Torah está en ustedes. Hay un proverbio que lo dice, Mishlei capítulo 4 verso 18 dice: la senda de los justos es como la luz del alba. ¿Cómo es la luz del alba, mis hermanos? ¿Es bien resplandeciente? No. Apenas está ¿qué? Saliendo la luz. Mira, la senda de los justos es como la luz del alba, que aumenta su brillo hasta el medio. En el mediodía es cuando el sol ya está caliente y en su mera posición ahí en el medio, ¿no es cierto? De uno. Entonces eso es lo que está tratando de decirnos a nosotros. Cuando estemos en el Olam Haba, vamos a estar con esa luz. O sea, estamos en el alba, o sea, aquí en tinieblas, caminando, ya llegamos al alba. El alba se va aumentando, hasta que llegues al día o a la perfección del día donde tú ejecutarás la Torah con amor, por naturaleza, porque es tu inclinación. Ya no tendrás una inclinación maligna, sino que en tu inclinación, tu intuición simplemente será honrar a Yahweh tu Elohim. No la necesitarás aquí, porque aquí está la perfección. Y yo creo que es ahí donde nosotros comenzamos a tener problemas, porque pensamos, estamos aquí y pensamos que conocemos Torah y ya llegamos aquí. Y ya no necesitamos nada de lo... No, mis hermanos, nosotros todavía estamos aquí. Ni hemos llegado a la plenitud, para que me entiendan, a la plenitud de estos días. Ha comenzado, pero no hemos llegado a la plenitud de estos días. ¿Están conmigo? Ok, entonces no podemos saltarnos y querer llegar aquí y ya todo. Yo no necesito Torah. Yo no necesito guardar el Shabbat como se dice que se tiene que guardar el Shabbat. Yo no tengo que hacer la fiesta como se dice que se tiene que hacer la fiesta. Si yo sé el conocimiento, entiendo por qué se hace todo esto. Hello. ¿En verdad lo entiendes? ¿Usted sabe qué significa esto cuando nosotros queremos llegar aquí? Es que nosotros en realidad, no es que queremos llegar aquí, es que queremos hacer nuestras propias cosas. Como la persona que dice de que el Shabbat, tú simplemente puedes reposar y estar con tu familia en los cumpleaños y en esto, y con tal que usted esté feliz. Ese es un Shabbat. Que te quedes durmiendo. No, espérenme. Una cosa que lo hagas en la casa, ¿ok? Una cosa que lo hagas en la casa, pero que lo hagas el Shabbat a como se demanda hacer, ¿no es cierto? Que tú le des honor a Yahweh, tu Elohim, en ese día, no que te vayas. Mira, las personas que quieren llegar aquí con el Shabbat ese perfecto, es porque en realidad quieren ir a la playa el día de Shabbat. Eso es lo que desean. Ellos desean ir al barbecue el día de Shabbat con su familia, con los cumpleaños y todo eso. Entonces usamos las excusas de esas. Entonces cuando comenzamos a mirar la Torah de esa manera, entonces comenzamos a mirar los otros mandamientos en la misma luz, y de repente ya estamos en tinieblas en vez de luz. Y es ahí donde nosotros podemos caer ¿en qué? En problemas. Amén. Así que mis hermanos, no esperemos correr, volar, si aquí no hemos
caminado, si no hemos ni siquiera gateado aquí? Amén. ¿Cuántos años tenemos de conocer Torah? Hermanos, si tenemos más vida sin conocer Torah que conocer Torah. Seamos sinceros. Tenemos más vida, más años, más experiencia sin Torah que más años con Torah. Entonces venimos a este camino y ya pensamos que la sabemos toda. Cuando no, mis hermanos, no. Mira, es bello cuando uno comienza a conocer la Torah. Y desafortunadamente muchos de nosotros nos metemos en ese papel donde uno quiere, como se le vino la revelación, entonces uno quiere regar esta revelación a todo Raimundo, aunque no quieran escucharlo a uno, ¿sí o no? Hasta uno se enoja, pero es que estás mal, pero es que, ¿cómo? Si estás engañado, abra los ojos, no diga esto, no diga lo otro, ¿sí o no? Así comenzamos, hasta que ya viene la experiencia y uno... Espero, vamos a menguar porque todavía hay cosas que no comprendo. ¿Por qué? Porque la Torah ya comienza a darte la condición que tú eres. Si tú eres una persona en verdad temerosa de Yahweh nuestro Elohim, va a llegar a un punto donde la Torah te va a revelar tu condición interna. Donde cuando tú comenzabas al full y después te vas a dar cuenta, oye, pero espera, si yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y ya comienza el Ruach HaKodesh también a redarguirte, a exhortarte. Entonces ya no estás de jactante, ¿no es cierto? Con esta cosa, porque tú sabes que todavía hay cosas que se necesita ¿qué? Cambiar. Amén. Entonces la Torah en el Olam Jabá, pues sí, puede ser que no, ¿ok? Porque va a ir creciendo y en el Olam Jabá ya tú llegarás a la plenitud, a la estatura, a la perfección que Abba Yahweh intencionó para su creación. O sea, a la perfección de Adán y Java en el Gan Edem. ¿Están conmigo? A eso es que nosotros aspiramos, pero todavía no hemos llegado ahí, ¿no es cierto? ¿Abba Yahweh le entregó la Torah en el Gan Edem? No, porque no lo necesitaban. Yahweh era su luz, Yahweh era su cobija. Mira que Abba Yahweh no le da ropa hasta que después de la caída. Pero Yahweh era su luz, Yahweh era su cobija, Yahweh era su refugio, Yahweh era su todo. Ellos vivían a la luz de la revelación de la Torah. Pero cosas ocurrieron y ahora estamos en las consecuencias de esto. Amén. Así que, mira, es más, a veces es bueno leer y mirar lo que otras personas piensan, y especialmente nuestros hermanos mayores, porque a veces nos ayudan a nosotros a poder comprender una cosa más. Ustedes conocen a este rabino conocido como Rav Schneerson. Este es el rabino de Lubavitch, es muy conocido, ¿no es cierto? Ustedes yo creo que han visto la foto de este rabino por muchos lados, ¿no es cierto? Este es el rabino de Lubavitch de la casa de Chabad, ¿ok? Entonces dice él lo siguiente. Mira que él hizo un libro muy interesante acerca de las 10 tribus perdidas de Israel, y él da una referencia de a dónde el Mashiach se iba a revelar, y él puso al Mashiach, la revelación del Mashiach que iba a venir en la región de Zebulón y Neftalí. Y si ustedes se dan cuenta que cuando viene Mashiach, ¿en qué región él está? Muchas de las veces la región de Neftalí y Zebulón es el área, es la costa. ¿Dónde estaba Yeshua? Estaba en la costa. ¿De dónde viene Kefa y estas personas? De ese mismo lugar, porque ahí era donde estaban los Goim. Ahí era conocido como, por eso dicen Galilea de las naciones, porque es ahí donde estaban los gentiles, ¿no es cierto? Las personas que no guardaban Torah. Y ahí fue donde se reveló Mashiach. Y viene este hombre y lo dice. O sea, aunque no cree en él, porque no cree, pero lo dijo. Pero mira lo interesante que él dice: en el mundo venidero las misvá serán anuladas. Las leyes de la Torah ya no serán más el material de una relación divina con una realidad extrínseca. Más bien se realizarán total
e inequivocadamente en un mundo que ya no está separado de su fuente, libre de leyes que definen un mundo finito y mortal. Bien interesante lo que él dice, ¿no es cierto? No se va a necesitar porque usted ya va a estar conectado ¿con qué? Con la divinidad, con la fuente. En pocas palabras, tú te convertirás en un ser divino. No estoy diciendo que te vas a convertir en Dios, no. O en un Elohim, no. Pero tú estarás conectado con la divinidad. Y ya no necesitarás aquí esto. Amén. Entonces ahí sí estamos bien. Pero ¿hemos llegado aquí, mis hermanos? Pues todavía no. Para nada. Entonces tenemos que comprender la Torah en este tiempo. Conocido como los días de Mashiach. En los días del Mashiach se dice que la Torah sufrirá ciertos cambios en estos días. ¿Qué tipo de cambios? Muchos de estos cambios ya están surgiendo, ya estamos viviendo en ellos. Pero hay un versículo que hasta nuestros hermanos de la casa de Yehudá también lo usan para hablar de estos días, que yo creo que nos abre nuestro entendimiento. Y es acerca de un mandamiento en unas de las fiestas. Si nosotros vamos a ver, es más, antes de ir ahí, vamos a mirar lo que ellos dicen. Dice ellos en Vayikra Ravá, o sea, en sus estudios, en sus escritos, Vayikra Ravá 9:7 dice: en el tiempo venidero, bueno, en este caso los días de Mashiach, todos los sacrificios serán anulados. Está hablando del Olam Jabá. Pero el de acción de gracias, ¿están conmigo? Pero el de acción de gracia, o sea, el Shelamim, no Thanksgiving, no el del pavito. Pero el de acción de gracia no será anulado. ¿Por qué? Pues hay un verso bien interesante que yo creo que nos abre a nosotros el entendimiento. Levítico capítulo 23, verso 17. Hay una referencia que nos ayuda a nosotros a comprender los días o el reino de Mashiach. ¿Ok? Cuando lo tengan me dicen amén. Hace tiempo que no escribo tanto. Así que por favor tengan rajamín de mí. Levíticos 23:17, ¿lo tienen todos? Escuchen. Y esto te va a resonar rapidito cuando lo leamos. Traerán pan, ¿de a dónde? De sus casas para mecerlo. Eso es bien interesante. Mira cómo dice la ordenanza aquí. Traerán pan de sus casas para mecerlo. 2 panes hechos de 1 galón de harina fina, horneado. ¿Y qué dice aquí? ¿Con qué? Con levadura, como primeros frutos para Yahweh. En los primeros frutos, en Levíticos, me quiere hablar. En Levíticos, donde se hablan de todas las ordenanzas, mis hermanos. Ayúdela aquí, ayúdela que se está poniendo nerviosa. Entonces, mira, para que entendamos. En Levíticos, donde se da, mis hermanos, la ordenanza de los sacrificios, Abba Yahweh estipula
los sacrificios que ustedes me traigan no pueden venir con dos elementos: miel y ¿qué más? Y levadura. ¿Por qué aquí Yahweh está diciendo: tráigame 2 panes con levadura? Entonces podemos mirar que hay como un cambio de los mandamientos que se dijeron antes con este mandamiento que está aquí. Y esto nos trae a la luz que en los tiempos de Mashiach, o en el día de estos, que ya estamos, mis hermanos, estamos en estos tiempos. Aunque estamos viviendo en el Olam Hased, espiritualmente estamos aquí, mis hermanos. ¿Ok? Porque ya vino la primera venida de Mashiach. La segunda es cuando estaremos en la plenitud de los días de Mashiach. Pero ya estamos aquí. Esto quiere decir que este mandamiento que está aquí en Vayikra 23:17, ya lo estamos viviendo hoy en día. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo por ahora? Ok, escúchenme. Traerán pan de sus casas para mecerlos. 2 panes hechos de 1 galón de harina fina, horneado con levadura como primeros frutos para Yahweh. Amén. Mis hermanos, en un templo físico, en el Mishkan, como en el templo, no se podía traer ofrendas con honey, miel, ¿o qué? O levaduras. Pero Abba Yahweh permite que en el tiempo de Shavuot, que se entregó en Shavuot, ¿están conmigo? Ok. Pero en Shavuot, Él dice: de sus casas quiero que me traigan 2 panes horneados con levadura. Ya sabemos lo que esos 2 panes representan: 2 casas leudadas que vienen de las naciones y se van a convertir en algo bello, bonito, lindo, que Abba Yahweh desea con su pueblo, ¿no es cierto? Una nación Kadosh, un reino de sacerdotes, mi especial tesoro. ¿Están conmigo? Entonces aquí ya hay un cambio de los sacrificios que se hacían antes con los sacrificios que se harán en el tiempo o en los días de Mashiach. Y esto lo podemos comprender en Devarim, capítulo 16, verso 10. Voy a tomar un poquito de este reino de aquí. Ok, ¿lo tenemos? Devarim, capítulo 16, verso 10. Y este habla de lo que vas a hacer en el tiempo de Shavuot, cuando usted traigan estos 2 panes. Dice, 16:10. Observarán la festividad de Shavuot para Yahweh, tu Elohim, con una ofrenda, en este caso, lo que es el Shelamim. ¿Están conmigo? Ok. La cual darán de acuerdo, escúchenme, más bien escuchen la Torah. La cual darán de acuerdo al grado de la prosperidad que Yahweh su Elohim les haya dado. O sea, cuando traiga estos 2 panes, tú traerás una ofrenda de Shelamim de acuerdo al grado que se le ha dado a ustedes. ¿Están conmigo? ¿Qué se le fue dado a cada uno de nosotros? En un cierto grado. Dice, y yo les daré el Ruach HaKodesh de acuerdo al grado que yo quiera cada persona. ¿Se acuerdan que hay un versículo que dice de eso? Entonces está diciendo, con ese grado del Ruach HaKodesh que habita en ti, tú traerás estas ofrendas ahora. No como las ofrendas en el templo que se tenían que hacer, sino ahora aquí. ¿Cómo? Dice, se regocijarán, el 11, se regocijarán en la presencia de Yahweh, su Elohim. ¿Quiénes? Ustedes, sus hijos, ¿y quiénes?
e hijas. Mis hermanos que tienen sus hijos allá afuera. Esta es una promesa, mis hermanos, y en los tiempos del Mesías comience a entrar. Amén. Dice, ustedes, sus hijos e hijas, sus esclavos y esclavas, los leviín, los levitas que viven en sus pueblos, como también ¿quiénes? Los extranjeros. ¿Quiénes más? Los huérfanos. ¿Quiénes más? Las viudas que viven entre ustedes en el lugar que Yahweh su Elohim escoja para que su nombre habite. ¿No es cierto? Ok, 12. Y esto es lo clave. Recuerden, eran esclavos en Mizraim. Entonces guardarán. Qué interesante que termine con eso, ¿no es cierto? Entonces guardarán y obedecerán estas leyes. ¿En qué tiempo? En el tiempo de los días del Mesías, donde lo estamos viviendo ahora. Tú ya no traes tu animalito, ¿no es cierto que no? Tú ya no traes el olá, no traes la minjá, no traes el hatán, ¿no es cierto? Es el otro. No traes el asham, no traes estos que eran, ¿para qué? Para redención, para remisión, ¿no es cierto? Ya no lo traes, ¿no es cierto que no? En los tiempos del Mesías solamente uno será el que traerás. ¿El de acción de qué? De gracias. Dice el Melech David, yo entro a tus atrios con un gran animalote. Yo entro a tus atrios con acción de gracia. Y aquí en esto es lo que nos está diciendo cuando está hablando allá atrás en Vallicrá de los 2 panes horneados con levadura. Es porque usted y yo estamos leudados. Estamos leudados. Necesitamos llegar al Olam Jabá para estar sin levaduras, pero no hemos llegado ahí, mis hermanos, ni cerca. Muchos de nosotros, pero no hemos llegado. Pero llegará un tiempo donde estaremos ahí, mis hermanos. Lo vamos a estar. Pero por ahora no. Estamos leudados. Y ahora nosotros, aún con esa levadura, Yahweh nuestro Elohim va a recibir nuestra ofrenda. ¿Están conmigo? Nos va a recibir esa ofrenda. Porque nos recordábamos que éramos esclavos del pecado y de la muerte en el Mizraim, que nos limitaba en todo. Desafortunadamente muchos de nosotros todavía deseamos vivir en ese Mizraim, o nuestra mente desea estar ahí en un tiempo de limitación. No, es tiempo de levantar e irnos. Mira, y esta es una profecía que está en Jeremías capítulo 31. Yarmiyahu capítulo 31 verso 11. No es el capítulo, no es el versículo que ustedes estaban esperando. Cuando lo tengan me dicen amén. 31, 11. Shavuot es para todos aquellos que eran esclavos, ¿no es cierto? Para que recordaran que eran esclavos. Mira lo que dice Jeremías 31, 11. Porque Yahweh ha rescatado a Jacob, lo ha redimido de manos demasiado fuerte para él. No te levantó Abba Yahweh a ustedes, mis hermanos. Y es interesante que no diga Israel, sino que diga ¿quién? Jacob. Que Jacob, nosotros nos damos cuenta que Jacob representa esa naturaleza humana dentro del pueblo de Israel, amén. Esa naturaleza como que está en 2 aguas, pero dice Abba Yahweh aquí que ha rescatado a Jacob y lo ha redimido de manos demasiadas fuertes para él. Y esto ya ha ocurrido con Yeshua HaMashiach en nosotros, con nosotros, amén. Vino el sacrificio perfecto, nos ha redimido de aquello que no podía ser redimido, mis hermanos, porque no había un sacrificio que nos diera redención de todas las barbaridades que nosotros hemos hecho.
No, no tenemos. Viene Yeshua y nos da la puerta para poder hallar, como esa puertita, ese escape o esa puerta de redención de todas las barbaridades que nosotros hemos hecho. Es por eso que dice aquí, lo ha redimido de manos demasiado fuerte para él. ¿Y qué hace? ¿Qué hizo Abba Yahweh cuando sacó al pueblo de Misraim? ¿A dónde lo llevó? Una de las primeras paradas, ¿a dónde fue? Lo estábamos leyendo en Shavuot. ¿A dónde los llevó? Al Sinaí. ¿Y qué le entregó en el Sinaí? La Torah. En este mismo capítulo 31 de Jeremías vamos a saltar al versículo 31. Y ustedes yo creo que se lo saben de memoria si lo comenzamos a leer. 31. ¿Lo tienen? Porque no creo que se puedan perder de ahí, ¿no? Si ahí estaban. Dice 31. Aquí está. Los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo, por mi parte, fui un esposo para ellos, dice Yahweh, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Pregunta: ¿esto se ha cumplido en su totalidad? No, porque todavía estamos flaqueando, ¿no es cierto? En ciertas áreas todavía flaqueamos. Pero mis hermanos, nosotros estamos como en una transición de aquí a aquí. La primera venida de Yeshua HaMashiach es que dio o abrió la puerta para que nosotros comenzáramos a tener esa transición del Olam Hasé hacia los días del Mesías. ¿Están conmigo? Pero en el transcurso de esa transición, el sistema que el pueblo de Israel usaba para adorar a Yahweh como para redención de sus pecados, ¿qué pasó con ese sistema? Caducó. Entonces por eso nosotros estamos metidos en ciertas diversas confusiones con, ¿será que este mandamiento lo hago? ¿Y cómo este mandamiento lo puedo hacer ahora? Como el mandamiento de la Shemitah, del jubileo, todo esto, si no estamos en la tierra, ¿cómo podemos nosotros ejecutar estos mandamientos? Es que estamos en una transición, hermanos. ¿Están conmigo? Y no es hasta que nosotros lleguemos a la plenitud de aquí, que nosotros estrictamente haremos la Torah. Pero aquí ya no necesitarás los sacrificios de redención de pecado, porque ya son los días del Mesías. Lo único que tú darás es lo que estamos dando el día de hoy, nuestra acción de gracia, agradecimiento por todo lo bueno que Yahweh nuestro Elohim ha sido. ¿Y cómo podemos nosotros tener acción de gracia ante Abba Yahweh? Dándole honor a Él con todos los mandamientos que nosotros podamos ejecutar el día de hoy. ¿Están conmigo? Simplemente porque hay ciertos mandamientos que no se pueden hacer, no quiere decir que eso ahora nosotros tenemos la libertad o el libertinaje para hacer nuestras propias cosas. No, tú hazlo. Yo que lo hagamos lo mejor que nosotros podamos hacer mientras estamos en esta transición de aquí a aquí, porque ya ha comenzado, ¿no es cierto? Ustedes ya tienen en su corazón lo esencial. Les voy a hacer la siguiente pregunta: ¿toda la Torah está escrita en tu corazón? ¿Ese es el plan que Abba Yahweh desea? Que toda la Torah sea escrita en tu corazón. Mira lo que dice Primera de Corintios.
capítulo 3, o yo creo que es segunda de Corintios, perdón, lo puse mal aquí arriba. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 3 dice: ustedes manifiestan claramente que son una carta del Mashiach, puesto a nuestro cuidado, escrita no con tinta, sino por el Ruach HaKodesh, no en tablas, y aquí es lo importante, de piedras, sino en el corazón, o los corazones, perdón, sino en corazones humanos. ¿Toda la Torah fue escrita en tablas? ¿Qué fue lo que fue escrito en tablas? ¿Las qué? Las 10 palabras. Entonces, ¿qué está escrita aquí? La esencia. Amén. La esencia de la Torah está en ustedes. ¿De qué? De que esa esencia, eso de adorar a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todos tus recursos, está en ti. Y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Eso está escrito aquí. La esencia, el resto de las otras cosas, tu justo juicio o la mishpah besedaka te ayudará a ejecutar el resto de los mandamientos prescritos en la Torah con la mejor posibilidad que tú puedas. Cuando venga Pesaj, lo mejor que tú puedas celebrar Pesaj. Amén. Cuando venga ciertos mandamientos de hacer, hágalo con la mejor habilidad que ustedes puedan, con la esencia de agradar a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y estar feliz con todos tus hermanos. No vas a levantar la Shon Hará, porque aquí adentro está escrita la Torah de Yahweh, y eso no es esencia o no es parte de la Torah de Yahweh. Es más, es que es repudiada por la misma Torah de nuestro Elohim. Es por eso que todo lo que es repudiado, tú lo tienes que ¿qué? Repudiar, porque tú tienes la esencia escrita y tienes el Ruach HaKodesh, el poder de Elohim, que te ayudará a tener justo juicio. Que cuando venga un mandamiento y tú lo mires y ay, como tú hágalo lo mejor que puedas. Tú ejecútalo. ¿Con qué? Con exaltar a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Cuando venga Shavuot y nosotros que traemos la canastita y todas estas cosas que literalmente se tiene que hacer en la tierra, no quiere decir que lo vamos a dejar de hacer. Tú hágalo con lo mejor que tú ¿qué? Puedas. Que tengan los sipsiot, que tenga este talí en realidad no ¿qué? No dice la Torah que te lo pongas. Pero los sí son lo importante. Pero si tú quieres, te sientes bien, te sientes cobijado, te sientes parte de la intimidad de Yahweh tu Elohim, hágalo, porque lo que está escrito aquí es la esencia de estos mandamientos. Acuérdense, los mandamientos de Yahweh es nuestro Elohim, especialmente estos mishpatim. Nosotros vamos a mirar que en cierto momento evolucionaron. ¿Quieren saber? Vamos al Olam Hasé. ¿Cómo estos mandamientos se ejecutan? O lo podemos ejecutar en el Olam Hasé. Les voy a dar un esto. Pesaj. El mandamiento de Pesaj. ¿Cuál fue el primer mandamiento que se dio de Pesaj? No dijo Abba Yahweh que lo tienes que hacer en sus propias casas, ¿no es cierto? Agarrar al corderito, asará esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿no es cierto? Viene Moshe en el libro de Devarim y dice: cuando ustedes también lleguen a la tierra, ustedes también presentarán en el lugar que Yahweh escoja ese mismo sacrificio. ¿Sí o no? Entonces ustedes miran cómo evolucionan. Ahora evoluciona más con Yeshua HaMashiach. Cuando ustedes se sienten a celebrar Pesaj, no solamente lo harán en recordación de lo que pasó en Misraim, sino lo que Yeshua HaMashiach hizo. ¿Con qué? Con nosotros, para nosotros. Amén. Ustedes miran cómo los mandamientos evolucionan. Pregunta: ¿Abba Yahweh dice que ustedes tienen que tomar una copa de vino en el tiempo de Pesaj? No, no lo dice. Pero viene Yeshua HaMashiach y lo hace. ¿Sí o no?
Porque hay ciertas cosas que lo haces con la intención, ahí sí podemos usar la palabra kavaná, ¿no es cierto? Con la intención adecuada, Abba Yahweh puede recibirlo. ¿Están conmigo? Porque hay ciertos mandamientos que se van evolucionando. Con Pesaj vemos cómo evoluciona. ¿Qué más? A ver, alguien léame Vayikra capítulo 17, verso 1 al 4. Levíticos 17 del 1 al 4. Cualquiera que lo tenga, léalo. Yahweh dijo a Moshe: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Diles que esto es lo que Yahweh ha ordenado. Cuando alguno de la congregación de los hijos de Israel sacrifica un buey, oveja o macho cabrío dentro o fuera del campamento. A ver, ahí pare un ratito. Quiero que escuchen los animales que ella está diciendo. Un buey, un cabrito, ¿o qué más? Oveja. Ok. O macho cabrío. Ok. ¿A dónde? ¿Dentro o fuera de qué? Del campamento. Acuérdense, mira lo que está diciendo ella. Sin traerlo a la entrada del Mishkan, del tabernáculo, del testimonio, para presentarlo como sacrificio para una ofrenda quemada completa u ofrenda de shalom a Yahweh, para ser aceptado como ofrenda de aroma fragante. Y cualquiera que lo sacrifique fuera y no lo traiga a la puerta del tabernáculo del testimonio, como para ofrecerlo como ofrenda a Yahweh delante del tabernáculo de Yahweh, él será acusado de sangre. Él ha derramado sangre y esa persona será destruida de su pueblo. ¿Y esa persona será qué? Destruida. Entonces está diciendo, si ustedes tienen un animal y lo sacrifican en el campamento, fuera del campamento, pero no lo traen al Mishkan, a la puerta del Mishkan, nananí, nananá, ¿será qué? Destruida. Pero escuche cómo el mandamiento evoluciona, porque hay ciertas cosas que uno se queda, pero espérate, ¿y si quiero comerme un corderito? ¿Y si tengo ganas de comerme una ovejita? Vamos a ir a Devarim, capítulo 12. A ver, alguien, porque no lo tengo aquí, perdón. Pero quiero que ustedes me lo lean. Devarim, capítulo 12, el verso 15 y 16. Y quiero que lo lea despacito, porque el final es bien importante. Devarim, Deuteronomio 12, 15 y 16. Sin embargo, ustedes pueden matar y comer carne donde quiera que vivan y cuando quieran, guardando el grado con el cual Yahweh su Elohim los ha bendecido. Los inmundos que estén entre ustedes y los limpios pueden comerlo, como que si fuera gacela o venado. Ahí está bien. Ahí terminó, ¿no es cierto? No. Pero No, el 16, sí, el 16, perdón. Pero no coman sangre derramada en la tierra como agua. No coman sangre, ¿ok? Ok. Lo tenían que vertir, dice Abba Yahweh, si tú quieres comerte un cordero o uno de estos animales, o un animal, dice, no dice cordero, dice animal, ¿no es cierto? Dice, si tú quieres comer carne, un animal, y lo sacrifiques afuera del campamento, tú lo puedes hacer, simplemente viertes la sangre sobre la tierra y todo fine, todo bien. Pero ¿qué pasó con Levítico? Si en el Vayikra está diciendo, cuando ustedes lo hagan, lo tienen que llevar para allá. El mandamiento va evolucionando. ¿Qué es lo que pasó? Mira qué es lo interesante. Dice, tú lo puedes hacer como gacela o venado. La gacela y el venado se traían al Mishkan. No, pero eran kosher. Sí, aquí es donde los hijos de Israel tenían miedo de matar para comer corderitos y estas cosas, porque Abba Yahweh dice, si no los traes allá, serán esto, pero cuando lo quieras, o sea, entonces Abba Yahweh ya evoluciona, aquí el mandamiento dice, cuando tú lo quieras comer como un
como un venado o una gacela, que ustedes tienen que ir a ¿qué? A matar, a cazar, ¿no es cierto? Tienen que ir a cazar. Entonces, pero si ustedes no quieren comer el venado o la gacela, pero quiere comerte un corderito, quiere comerte una ovejita, quiere comerte estas cosas que se usan en el Mishkan, pues simplemente mátalo con el deseo, con todo lo que ustedes han sido prosperados y tienen un montón, y usted quiere matar 3 o 4, pues vaya y hágalo. Simplemente viértalo y te lo puedes comer como una gacela o como un venado cuando vas y lo cazas. Ustedes miran cómo va evolucionando el mandamiento. No quiere decir que ellos dejaron de hacerlo del Mishkan, sino que va evolucionando conforme a como ellos están yendo, ¿no es cierto? Otra pregunta, otro ejemplo. El maná. La caída del maná traía consigo mandamientos, ¿no es cierto? Venía la maná. Y el mandamiento era: todas las mañanas irás y recogerás al grado del hambre de la persona, de todas las personas dentro de la casa. En el 6º día ustedes recogerán el doble, ¿no es cierto? Pero el 7º no lo harás, porque es un día de ¿qué? De Shabbat y descanso. Perfecto, 40 años duró eso. Viene Yeshua HaMashiach, entran a la tierra prometida, dejó de caer el maná. Quiere decir que entonces ya tenemos que dejar de guardar el Shabbat, porque ya el maná no está cayendo. ¿Cómo vamos a saber? Evoluciona los mandamientos. Se usó como guía para que después lo sigas haciendo. ¿Y cómo evoluciona ahora con nosotros conocer a Yeshua HaMashiach? Él mismo dice: yo soy el maná que descendió del cielo, ¿no es cierto? Amén. Entonces, cuando nosotros miramos a Mashiach, ya lo comprendemos, que Él es nuestro sostén. Por su amor que tiene hacia nosotros, tenemos nosotros entrada a Yahweh nuestro Elohim, y nosotros seremos sostenidos como los hijos de Israel en el desierto. Que cuando ustedes no tengan ni un centavo para lo suyo, ¿quién es el que te bendice, mis hermanos? ¿Desde cuándo Abba Yahweh nos ha dejado con hambre cuando hemos conocido Torah? Porque el maná del cielo, ¿qué? Ha descendido. Cuando usted y yo comenzamos a preocuparnos por los mandamientos de Yahweh, como esto del Shabbat. El Shabbat trae consigo prosperidad. Esto lo dice el libro de Yeshayahu: si ustedes retraen de guardar mi Shabbat y retraen de hacer tus propias cosas y toda aquella cosa, yo les daré de comer la heredad de Jacob. Interesante, ¿no es cierto? El Shabbat trae consigo la prosperidad de la abundancia de la mesa. ¿Están conmigo? ¿Cómo más se evoluciona este mandamiento? Que en el 6º día no andes recogiendo lo que no tienes que recoger. Que todos los días recoja la bendición de Yahweh. Todas las mañanas usted recoja la bendición de Yahweh nuestro Elohim. ¿Qué quiere decir esto? Dale gracias a Yahweh nuestro Elohim todas las mañanas. En el 6º día dale doble de gracias, para que el 7º tú tengas una bendición plena. Ustedes miran cómo podemos evolucionar los mandamientos de Yahweh. No quiere decir que caducaron o que fueron anulados, no, sino que del Olam Hased estamos ¿qué? En una transición para llegar aquí. Cuando lleguemos aquí, todo esto lo haremos a como nuestro maestro nos diga que lo hagamos. Amén. Otra, y ya vamos a terminar. ¿Se acuerdan del Mishkan? ¿Sí? Abba Yahweh dijo: y haz al Mishkan al modelo que yo te voy a mostrar. ¿Y de dónde vino el modelo? ¿De dónde vino el modelo? Del Shamaim, ¿no es cierto? Entonces eso es algo perfecto. Que si viene algo que quiera hacer lo opuesto, cortado del pueblo. Pues vino un rey conocido como el Melech David. Y le dice: Abba, yo quiero hacerte un Bet Hamidash. Y dices, ustedes lo pueden leer, no lo vamos a leer porque está largo. En Primera de Crónicas 28, el capítulo 11 al 20, ustedes lo pueden leer en sus casas. Ahí Abba Yahweh dice: y Abba Yahweh me mostró el diseño. Y dice: y
traerá la menorá, ¿no es cierto? Y la menorá traerá sus lámparas, pero con ella traerá las otras menarot. Comienza a decirlo plural. La de oro como la de plata. Y te dirá a dónde ponerlas cada una de ellas. Y también traerá las mesas de la proposición donde se pone el pan. Abba Yahweh solamente le dijo, levanta una menorá y levanta una mesa. Viene el Melech David y levanta menarot y levanta mesas. Y Abba Yahweh dice ahí en el libro de Crónicas, y Yahweh nuestro Elohim le dio el diseño al Melech David, y el Melech David se lo dio a Shlomo. Entonces el Mishkan y sus leyes evolucionó. ¿A dónde? Al templo. ¿Y cómo evolucionamos esto ahora? Ustedes son la casa de Yahweh. Y dentro de ella está la mesa, está la menorá, está todos los otros utensilios. Dentro de esa casa, mis hermanos. 28. Primera de Crónicas 28. Ahí lo pueden leer. Ahora ustedes son templo de Elohim. Amén. Entonces, como podemos mirar, la Torah puede ser que hay ciertos mandamientos que no están al todo porque estamos desubicados, mis hermanos. Estamos en la diáspora, estamos en el exilio, y estar en el exilio no es una bendición. Nosotros tenemos que estar ¿a dónde? En nuestra tierra. Pero muchos de nosotros llegaremos ahí cuando ya nuestro maestro llegue, o Abba Yahweh nos diga, vayan, o quién sabe, pero estamos en esa transición. Pero ustedes ya no están al todo ya aquí en el Olam Hasé. Aunque viven aquí, Primera de Crónicas 28. Pero aún estando aquí, ya hemos comenzado la transición hacia los días del Mesías. Su primera venida ya comenzó esa transición. O sea, usted y yo estamos en los días del Mesías. No a la plenitud, pero ahí estamos. Comenzó lo primordial. La esencia de la Torah está escrita en ti y está escrita en mí. Y tenemos el Ruach HaKodesh. Y el resto de los mandamientos, de los misbot, hagámoslo con las mejores intenciones. Hágalo físicamente, lo que se puede hacer físicamente, pero evoluciona ese mandamiento en algo espiritual. Descansa en el día de Shabbat, pero bonito sería que te conectes con Yahweh en el día de Shabbat. Que evolucione ese tiempo. ¿Sí o no? Porque ustedes ahora son templo del Ruach HaKodesh. Amén. Y vamos a terminar con 1 Corintios. Capítulo 3. Y con este capítulo vamos a terminar. ¿Lo tenemos? En cuanto a mí, hermano, no podía hablarles como a gente con el Ruach, sino como a gente mundana. Como gente mundana, quiero que me vayan entendiendo. Cuando hablan de la gente mundana, está hablando de gente que viven ¿a dónde? Olam Hasé. Amén. Que no han hecho la transición o no quieren o no sé. Están ahí como en espera, estancados. Dice, como gente mundana, como a niños de pecho, en referente a la experiencia con el Mashiach. Les di leche, o sea, la esencia de la Torah, no comida sólida, porque no estaban listos para ella, pero tampoco están listas para ella ahora, porque todavía son mundanos, o sea, todavía viven ¿a dónde? En el Olam Hasé. No es obvio por todos los celos y peleas entre ustedes. No son mundanos y viviendo por simples normas humanas. Como que esto nos está dando en la carita, ¿no es cierto? Nosotros de Efraín que nos estamos peleando que por esto, por lo otro, que aquí, que para allá, que esto, que mandamientos de esto y esto. No. Eso estar viviendo ¿a dónde? Es tiempo de hacer la transición. Sigue diciendo 4. Pues
Cuando uno dice, yo soy de Shaul, y otro, yo soy de Apolos, ¿no están siendo simplemente mundanos? Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Shaul? Solo siervos que por medio de ellos llegaron a confiar. En verdad fue el Adón quien los hizo confiar por medio de uno u otro de nosotros. No estamos viviendo estos tiempos. Es que yo soy de aquí, es que yo guardo de esta Torah. Es que, ¿sí o no? Que estamos viviendo estos tiempos. Y dice el 6, lo importante es saber la esencia. Mira, y esto es lo que está llevando Shaul. Dice, yo planté la semilla, Apolos regó, pero fue Yahweh quien la hizo crecer. 7, así que ni el que planta ni el que riega es nada, solo Yahweh que da el crecimiento. O sea, estar en esta bobería, mis hermanos, quiere decir que somos niños sin crecimiento, ¿no es cierto? Sigamos, el 8 dice, el que planta y el que riega es lo mismo, porque somos los quienes, los ayudantes de Yahweh. Ustedes son el campo de Yahweh, y esto es bien importante, el edificio de Yahweh. ¿Ustedes son el edificio de quién? Bien interesante. Mira, 10. Ustedes, la misericordia que Yahweh me dio, yo puse los cimientos como un perito constructor, y otro edifica encima. Pero aquí es donde viene lo importante. Pero que cada uno tenga cuidado cómo construye. Entonces viene y te ponen el fundamento. Pero ¿de quién es la responsabilidad de seguir construyendo? ¿Quién? Uno mismo, ¿no es cierto? Dice el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es. Entonces ya te está dejando saber Shaul cuál es el fundamento. ¿Qué es quién? Yahshua. O sea, todo lo que tú hagas, hágalo con la esencia o con la sombra de Yahshua en él. Si Yahshua, nuestro Mesías, no está metido ahí, ahí tienes que dudar, mi hermano, ¿no es cierto? Que el fundamento sea ¿quién? Mashiach. Que los mandamientos, que todo lo que tú hagas sea a la sombra o al fundamento de Mashiach. Amén. 12. Algunos, espero que seamos nosotros, mis hermanos, lo que dice aquí. Algunos usarán oro, plata, piedras preciosas para edificar sobre este cimiento. Pero mira lo que dice. Mientras otros usarán madera, hierba, paja. La obra de cada uno se mostrará por lo que es. Y esto es lo interesante, dice, aquel día, o sea, el día del Mesías, la declarará, porque será revelada por el fuego. Luego la Torah no fue revelada en fuego, allá en el monte Sinaí. Escuchen, porque será revelada por el fuego. El mismo fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Entonces, ¿qué estamos levantando, mis hermanos? ¿Qué estamos levantando? Dice el 14, si la obra que se ha edificado sobre el cimiento sobrevive, recibirá una recompensa. Si se quema, tendrá que sufrir la pérdida. Si bien escapará con su vida, pero será como escapar a través del fuego. ¿Cómo lo quieres levantar tu edificio? ¿Con oro, plata, piedras preciosas o con madera y paja? Dale honor. El oro no trae honor, las piedras preciosas no traen honor. Dándole honor allá a nuestro Elohim en el fundamento, o sea, el cimiento ya está puesto. Usted simplemente dale honor a los mandamientos lo mejor que usted pueda. Usted ya tiene la esencia para que cuando llegue el fuego sobreviva tu casita. Amén. Vamos a seguir.
¿En qué quedamos? 16. Y esto es lo interesante. ¿No saben que son templo de Yahweh? Y el Ruach HaKodesh, ¿qué dice? Vive en ustedes. Por tanto, si alguno destruye el templo de Yahweh, Yahweh le destruirá a él, porque el templo de Yahweh es Kadosh, y ustedes mismos son el templo. No se engañen a sí mismos. Si alguno de ustedes se cree sabio, según la, ¿qué dice? ¿De qué? Del Olam Hased. Hágase ¿qué? Ignorante, para que llegue a ser realmente. Deja de estar preocupándote de todos los detalles, de cómo, si sí, si no, si esto. Haga lo mejor que pueda, haga la transición, evolucione con la Torah de Yahweh nuestro Elohim, que cuando llegue a la evolución y ya lleguemos aquí, lo hagamos como lo tengamos que hacer. Cuando ya estemos en el Olam Jabá, mis hermanos, hemos ganado, ¿sí o no? Pero mientras llegamos ahí, no te hagas sabio en el Olam Hasé, hazte sabio, o más bien dice, hágate ignorante, ¿no? Dice el 19, porque la sabiduría de este mundo, el Olam Hasé, es absurda desde el punto de vista de Yahweh, considerando que el Tanaj, las escrituras, dice, Él atrapa a los sabios en su propia inteligencia. 20, y de nuevo, Yahweh sabe que los pensamientos de los sabios no valen nada. Así que nadie se jacte en los seres humanos, porque todo es de nosotros, ya sea Shaul, ya sea Apolos, ya sea Kefas, ya sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea el futuro. Todo pertenece a nosotros y nosotros pertenecemos al Mashiach y el Mashiach pertenece. That's it. No hay vuelta atrás. Tú simplemente construye tu casa con los mejores materiales que Yahweh nuestro Elohim nos ha dado a nosotros. Mis hermanos, ustedes son el especial tesoro de Yahweh. Y lo que ustedes le piden a Yahweh como tesoro, Yahweh se lo dará para que usted y yo construyamos nuestra casita en ese cimiento con los mejores materiales. Amén. Para que cuando llegue el fuego, se quede esa casa. Se quede ahí y con los tuyos ahí en esa casa, que lo podamos meritar. Amén. Pongámonos de pie.